A ver si tenemos lista ya entonces la conexión con el ministro de Educación. ¿Cómo le va, ministro? Muchísimas gracias por atendernos para Canal 10 de Tucumán. Ana y Marcelo, les saludamos. Buenas tardes. Bueno, buenos días. Al contrario, gracias por llamarnos, por invitarnos. Buen día. Bueno, este año, después de la pandemia, va a tener una carga importante desde el punto de vista de la tecnología, porque si algo dejó la pandemia, el teletrabajo, costumbres que antes no existían, se volvieron prácticamente obligadas y la educación pasó por ese tramo también. La educación pasó por ese tramo y nosotros tenemos la responsabilidad, la obligación y la Argentina también tiene el conocimiento producido para incorporar la tecnología a la educación. Nosotros tenemos un sistema que es eminentemente presencial, que significa que en la primaria, en el jardín, en la secundaria, los chicos vayan todos los días a la escuela. Vamos a recuperar eso, el 2 de marzo vamos a recuperar eso, y vamos a trabajar para que los chicos vayan todos los días a la escuela, y tendremos que tener la inteligencia y la capacidad para incorporar la tecnología en la presencialidad, y ahí tenemos una distribución de computadoras, la restitución del programa Conectar Igualdad, y también tendremos que producir material para que la virtualidad, para la educación a distancia, complemente y la educación presencial, que sea un agregado, que sea más horas, porque tendremos también propuestas para la virtualidad. Pero el 2 de marzo empiezan las clases presenciales, con libros en la escuela primaria, con libros en el nivel inicial, con computadoras en la secundaria y con vacunas, que ese es el esfuerzo grande que tenemos que trabajar. Y es un nuevo comienzo, ministro, porque venimos de 2 años de pandemia, con actividades virtuales, también burbujas. Aquí en Tucumán, muchas escuelas y colegios terminamos el ciclo lectivo del año pasado con burbujas, 2 veces a la semana, 3 veces de acuerdo a la capacidad de cada establecimiento educativo. Pero queda fijado entonces, arrancan las clases con una presencialidad plena. Arrancan las clases el 2 de marzo con presencialidad plena. Sí. El viernes pasado los ministros de salud de todo el país acordaron una serie de pautas que nosotros las vamos a insistir, y son pautas de relacionamiento, de comportamiento, son protocolos, son hábitos que tenemos que construir, individuales y sociales, para poder ir todos los días a la escuela desde el 2 de marzo, que tiene que ver con la vacunación. Hay que vacunarse, nos tenemos que vacunar contra el COVID, todos, desde los 3 años, todos los estudiantes, los docentes y los auxiliares. Tenemos que ventilar todas las aulas, ventilar correctamente todas las aulas. Tenemos que usar barbijo desde primer grado en los espacios cerrados, y tenemos que lavarnos las manos. La verdad que lo que pretendemos es que en la escuela nos cuidemos para poder ir todos los días a la escuela. Empezamos 2 años que fueron bravísimos, pero la pandemia sigue y no queremos tener miedo, sino que queremos tener cuidado para poder ir todos los días a la escuela, reencontrarnos con nuestros amigos, con las amigas, con los maestros, con los profesores, las profesoras, reencontrarnos con el conocimiento, reencontrarnos con las letras, reencontrarnos con la ciencia, reencontrarnos con el arte, con la expresión, con el deporte, ir todos los días a la escuela, y para eso tenemos que tener vacunación, perdónenme que lo diga de nuevo, ¿no? Sí. Vacunación, ventilación, lavado de manos y uso de barbijo. Ministro, hablábamos al comienzo del tema de tecnología, porque el Estado ha hecho un gran esfuerzo por el Conectar Igualdad, pero sí, también el libro, que es fundamental y que va a ser también uno de los ejes principales en este año. Va a haber, estamos comprando, y con una selección que hicieron las provincias, 8.200.000 libros de texto de lengua y matemática, todos los manuales de texto, todos los chicos, todas las chicas de las escuelas primarias argentinas, públicas, de la de cuota cero, todos sus maestros, sus maestras van a tener los libros para poder aprender más y mejor lengua y matemática. Esos libros son de los chicos, van a la casa, van a la escuela todos los días para trabajar en la escuela, para aprender, para leer en casa, para leer en voz alta, para trabajar con papá, con mamá, con los hermanos,
son los libros de los chicos. Van a ir todos los días de la casa a la escuela, de la escuela a la casa. Un esfuerzo económico muy grande, pero fundamentalmente un esfuerzo pedagógico, ¿no? Que todos en la Argentina tengan un piso de apropiación de la lengua, la literatura, la práctica del lenguaje y la matemática. Ministro, los que somos papás, los que tenemos a nuestros hijos en el colegio, la verdad que genera una cierta preocupación todo este contexto de pandemia, más allá de que han pasado 2 años. Sabemos que los chicos son más responsables que los grandes, a la hora de la vacunación, a la hora del carnet. Pero ¿hay alguna postura desde el Ministerio a nivel nacional con respecto al pase sanitario? Específicamente hablamos de docentes. Sí, mire, cuando uno analiza los datos que tenemos, nosotros tenemos más del 94% de nuestros docentes con las 2 dosis en la Argentina, ¿no? Bien. Hay provincias que están un poco arriba, un poquito abajo, pero ese es el promedio nacional. Son datos muy importantes. Tenemos más del 55% llegando de los maestros, las maestras, los docentes argentinos con 3 dosis, con la dosis de refuerzo. Bien. Tenemos un porcentaje muy importante de adolescentes, casi llegando al 89% con el esquema iniciado y pasando el 70% con el esquema completo. Un nivel muy importante de chicos de 3 a 11 con el esquema iniciado, llegando al 60% y más del 80% con el esquema iniciado. Recuerden ustedes... Sí. Que la vacunación de los más chiquitos empezó el 12 de octubre, van 13, 14 semanas. Entonces, la verdad que la política del gobierno nacional, la política de la Argentina es invitar a todo el mundo a vacunar, acercar la vacuna a los chicos. Tenemos un retraso en las poblaciones rurales, tenemos que llegar con las vacunas a las escuelas rurales, a las poblaciones, tenemos que llegar con las vacunas a todos lados. El otro día en alguna provincia se hicieron la noche de las vacunas, se vacunaron un montón de chicos y chicas. Hicimos también vacunación en las escuelas y eso incrementó el porcentaje de vacunación de manera exponencial. Por tanto, lo que creemos es que hay que invitar a todo el mundo a vacunar, hay que hacer una campaña muy importante. Y la preocupación de la pregunta que usted me hace también es... Nosotros tenemos otro calendario de vacunación que tenemos también que insistir en que todos se vacunen, ¿no? Todas las vacunas de calendario, las vacunas de 6 años para el ingreso a primaria, las vacunas a los 11, la vacuna a los 16, las vacunas que nos tenemos que dar los adultos, la doble viral, tenemos que insistir, nosotros le pedimos muchísimo a los medios que nos ayuden, todos tenemos que vacunarnos para poder tener un ciclo lectivo que sea reparador. Ministro, entonces, para finalizar, más de 8 millones de libros para este ciclo lectivo, el inicio, más allá de lo que pueda ocurrir, que esperemos que esté todo tranquilo, la posibilidad de que en casa se tenga con qué estudiar y asegurar de esta manera que los chicos no pierdan nada. Asegurar que el 2 de marzo vayamos a la escuela con presencialidad plena, vacunados, con libros, con computadoras de Conectar Igualdad, con acuerdo salarial con los docentes y que tengamos un año que sea reparador después de 2 años muy difíciles para todos los argentinos. Ministro, muchas gracias por su tiempo. Estamos ya, como decíamos, en la cuenta regresiva hacia el comienzo de clases y es importante la palabra de la autoridad mayor, en este caso del Gobierno Nacional, y sobre todo queda el mensaje: vacuna, vacuna, vacuna. Así es, le agradezco muchísimo la síntesis. Gracias, ministro, hasta luego.